Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. ¿De qué vamos a hablar en la clase de hoy? Bueno, pues en la clase de hoy vamos a hablar de interrogativos. ¿Cuáles son los principales, para qué se usan y sobre todo sus usos especiales? Así que, ya sabes, si estás listo, empezamos. Antes de empezar, eso sí, quiero decirte algo muy importante. En la página web de la burbuja del español puedes reservar clases, individuales o grupales, como tú prefieras. Si necesitas, por ejemplo, repasar un poquito de español porque tienes algún examen o simplemente quieres mejorar tu nivel de español, tienes algunas dudas y me las quieres preguntar, bueno, pues para todo eso te voy a dejar en la descripción un link con toda la información. Está todo muy bien explicado, pero si tienes alguna duda, déjame un comentario. Bueno, empezamos entonces con nuestra clase sobre los interrogativos. ¿Cuáles son los interrogativos principales? ¿A qué palabras me refiero? Las vamos a escribir aquí. ¿Quién? ¿Quiénes? Para referirnos a las personas. ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Y también ¿por qué? ¿Para qué? Estos son los interrogativos principales y su uso principalmente es precisamente el de pedir información. Nos podemos referir a personas, con quién o quiénes, a cosas, con cuál o con qué, a lugares, con dónde, etc. Por cierto, como ya hicimos un vídeo muy interesante hablando sobre los interrogativos, te voy a dejar el link para que lo vayas a ver si te apetece. Ahora de lo que nos vamos a ocupar es de sus usos especiales. ¿De qué otras maneras se pueden utilizar estos interrogativos? Por ejemplo, los interrogativos también tienen otras funciones como la de hacer sugerencias. Es el caso de la construcción ¿por qué no más verbo? Por ejemplo, ¿por qué no damos un paseo esta tarde? El verbo lo pongo en presente del indicativo. ¿Por qué no vemos un vídeo de la burbuja del español? Aunque también los podemos utilizar para expresar recriminación, sorpresa o enfado, con esta construcción bastante especial. Interrogativo más la palabra diablos o demonios, por ejemplo. ¿Qué diablos? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios haces aquí? ¿No deberías estar en casa? ¿Dónde diablos está Loli? No la encuentro. A veces también necesitamos un interrogativo para pedir una explicación ante una situación que nos causa sorpresa. Es el caso de esta construcción. ¿Cómo es que...? Etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿cómo es que estás aquí? Yo pensaba que estabas en España. ¿Cómo es que se ha terminado ya la fruta? Si la compré ayer. Y ahora seguimos con los otros usos de los interrogativos. Los podemos utilizar para mostrar desacuerdo ante una información anterior. Si esa información anterior es afirmativa, utilizamos la construcción ¿cómo que más esa información? Por ejemplo, Loli es muy buena. ¿Cómo que Loli es muy buena? Para nada, es muy traviesa. O por ejemplo, voy a salir a dar un paseo. ¿Cómo que vas a salir a dar un paseo? Pero si tienes que estudiar, venga, ponte ahora mismo y estudia. O también podemos usar esta construcción sin el qué, de esta manera. Creo que voy a suspender el examen. ¿Cómo vas a suspender el examen con todo lo que has estudiado? Anda, por favor. Si esa información es negativa, utilizo la misma construcción pero con el no. ¿Cómo que no? O ¿cómo no? No he estudiado. ¿Cómo que no has estudiado? Mañana tienes el examen. No voy a aprobar. ¿Cómo no vas a aprobar? Anda, pero si has estudiado un montón. Bueno,
Por último, los interrogativos podemos usarlos también en este caso, para expresar que una pregunta anterior es improcedente, porque consideramos obvia la respuesta. En este caso, con el interrogativo, mejor dicho, con las construcciones con el interrogativo, denotamos extrañeza y enfado. De esta manera, ¿cómo que más pregunta anterior? La pregunta que nos parece obvia. Por ejemplo, podemos decir, ¿cómo se llama tu gatita? ¿Cómo que cómo se llama mi gatita? Loli, lo sabes perfectamente. Te lo digo extrañada y un poco enfadada. Bueno, esto es todo por hoy. Hemos terminado de ver los usos especiales de los interrogativos. Pero antes de irme te voy a recordar algo muy importante. No sé, a lo mejor estás pensando en hacer el examen de certificación oficial de español SIELE. Bueno, pues si lo estás pensando, este es tu momento. Nosotros te podemos ayudar. Te podemos ayudar a hacer la inscripción, a preparar el examen. Puedes hacer el examen con nosotros. No te preocupes, toda la información te la dejo aquí debajo en un link junto con toda la información anterior que te he dicho que te iba a dejar. Así que ya sabes, esto es todo por hoy y nos vemos en la próxima clase de la burbuja del español. ¡Hasta pronto!